¿Y si te digo que la principal causa de muerte en mujeres no es el cáncer de mama, sino el infarto? Yo no llevo casi ni 10 años en investigación y mis primeros ensayos clínicos eran sin mujer. Empezamos a darnos cuenta que había, sobre todo, mujeres de mediana edad que después de un evento estresante, tipo la muerte de un familiar, venían con un infarto. Es que las mujeres contamos los síntomas diferentes que los síntomas que cuentan los hombres. Resulta que las mujeres tenemos un 50% más de probabilidades de ser erróneamente diagnosticadas si entramos con un cuadro de infarto a un hospital. Oye, es que si yo no hago nunca ejercicio y me pongo, ¿tengo más riesgo de que me dé un infarto mientras hago ejercicio? Sí, pero tienes más riesgo en el sofá. El mayor riesgo de sufrir obesidad tiene que ver con el estatus socioeconómico. ¿Qué diferencia hay entre un cuadro de ansiedad y un infarto? Nosotros solemos decir En el momento en el que las mujeres enviudan, se someten a la cirugía que necesitaban. La soledad afecta al no corazón. deseada. Vaya melón. El sexo tiene que ser bueno para el corazón, ¿no? Muchas veces se ha dicho que hacer el acto sexual es ejercicio. Por ejemplo, en la menopausia se alteran los mecanismos que nos regulan no tener una tensión alta o no tener un colesterol. Se altera todo, amiga, se altera todo porque si no yo no trabajaría. ¿Realmente el café es bueno o no es bueno para la salud cardiovascular, señores? Bienvenidas una semana más a UPECA. ¿Y si te digo que la principal causa de muerte en mujeres no es el cáncer de mama, sino el infarto? Lo más fuerte es que muchas ni siquiera reconocemos los síntomas cuando estamos infartando, cuando está pasando, y a veces incluso la medicina tampoco. Hoy vamos a hablar de por qué es más difícil diagnosticar infartos en mujeres, qué tienen que ver nuestras hormonas con todo esto y qué hábitos marcan la diferencia para vivir más e incluso mejor. Para ello estoy con tres personas que me acompañan: el doctor José Avellán, cardiólogo y autor de Lo que tu corazón espera de ti. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Con ganas, hay mucha pana que cortar. También está con nosotras la doctora en biomedicina, Diana Díaz Risolo, investigadora de la Universidad de Colombia. Exactamente. Muchas gracias, Tania. Feliz de estar aquí y de darle un toque de ciencia a este episodio. Y por último tenemos a la doctora Leticia Fernández Friera, cofundadora de Atria Clinic y jefa de servicio de cardiología de HM Hospitales. Hola. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí para hablar de corazón de mujer. Venimos además como muy de rojo, venimos rojo, aquí como tiene que sangrientas. ser. Como tiene que ser. Bueno, hay un dato que me tiene espeluznada y es que resulta que las mujeres tenemos un 50% más de probabilidades de ser erróneamente diagnosticadas si entramos con un cuadro de infarto a un hospital. ¿Cómo es esto posible en el año 2025? Es un tema y es una realidad. Y de hecho, Leticia seguro que está de acuerdo conmigo, nos forzamos porque esto no pase en la educación de nuestros residentes y de los cardiólogos. El tema base de esto es que en el sexo femenino se pueden presentar y se suele presentar el infarto con ligeras diferencias de síntomas respecto al varón. Entonces eso conlleva pues, un despiste en el diagnóstico o cierto retraso, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, y a veces las pruebas diagnósticas que utilizamos para diagnosticar un infarto en el hombre pueden fallar a la hora de diagnosticar un infarto en la mujer. O sea, que nuestro infarto es diferente al del hombre y a veces la capacidad de identificarlo pues, es subóptima y eso lleva que nos cueste más identificar, no solo por los síntomas, sino a veces por las herramientas que tenemos, el tipo de infarto con el que llega la mujer o el hombre. Claro, me llegan como dos preguntas. Por una parte, ¿hay una brecha, hay un sesgo en la información que tenemos de hombres y mujeres a la hora de diagnosticar? Más que una brecha, un sesgo, es que hay diferencias por la fisiología femenina. O sea, al fin y al cabo, ya sabes que hasta la menopausia hay un porcentaje de hormonas femeninas muy superior al del hombre en las mujeres con respecto al sexo varón, y son hormonas que tienen efecto cardiovascular. Luego se pierden y entonces cambia el ambiente hormonal totalmente con la menopausia, y entonces es cuando aumenta mucho el riesgo y la prevalencia y la incidencia de la enfermedad cardiovascular. El caso, si me permite, ¿Sí? El caso es que los síntomas, que también son ligeramente diferentes, eso, desde mi punto de vista, es un arma de doble filo. No sé tú qué opinarás. Porque el síntoma principal de infarto en el hombre es el dolor de pecho, pero el síntoma principal de infarto en la mujer es el dolor de pecho. Entonces, Claro, entonces pasa que... es lo mismo, ¿no? Bueno, efectivamente es lo mismo, pero se acompaña de otros síntomas en la mujer con mayor frecuencia. Ay.
Entonces, claro, fíjate, muchos medios de comunicación, también cardiólogos, también médicos, incluso pacientes, dicen, no, es que a mí el infarto no me dio por dolor de pecho y eso hizo que se tardara más en diagnosticarme o tardamos más. Eso es una herramienta, que digo, peligrosa, perdón, un mensaje peligroso, porque puede hacer que creamos que el infarto en la mujer no se presenta con dolor torácico. Entonces, una mujer que está teniendo dolor torácico no sienta, no piense que está teniendo un infarto y eso conlleve retrasos también a la hora de ir al hospital, ¿no? Totalmente. Y luego otro dato a añadir, que lo reporta mucho Marta Gulati, que es una investigadora del corazón de mujer y que siempre dice, y los que nos dedicamos a cuidar corazones de mujeres lo añadimos, es que las mujeres contamos los síntomas diferentes que los síntomas que cuentan los hombres. Entonces, Cuéntame eso. igual tenemos dolor torácico, pero lo contamos al final de nuestra historia o lo contamos diferente. Pues, ¿qué le pasa, por ejemplo, paciente? Pues entonces yo cuando fui a la compra, bajé las escaleras, le cuentas una relaita de muchísimas cosas y al final, sí, es verdad, y me dolía el pecho. O sea, que puede estar el síntoma contenido en ese discurso de la mujer a la hora de reportar cómo se encuentra. Entonces hay que saber escucharlo e interpretarlo y no infravalorarlo, que es lo que ocurre a veces a compañeros o incluso a la propia mujer que no se siente vulnerable, que puede tener un infarto. Y a veces la forma también en la que tenemos el infarto puede ser diferente. Pues la primera causa de un infarto es porque se nos tapa una arteria del corazón, ¿vale? Por un bloqueo, por ejemplo, de una placa de colesterol. Pero a veces las mujeres podemos tener un infarto sin bloqueos en esa arteria, que se llama con arterias coronarias normales. Y entonces ahí también es más difícil diagnosticarlo, porque no se manifiesta igual que si tuviéramos la arteria tapada. Vale, pero para retroceder un pasito, para que yo lo entienda bien. ¿El corazón de la mujer y el corazón del hombre funcionan igual? Aproximo, o sea, en esencia es exactamente lo mismo, pero en el cuerpo de la mujer está influido por un ambiente hormonal distinto. Bueno, eso Totalmente. obvio, ¿vale? El contexto es diferente, Vale, obviamente, es una eso. mujer en vez de un hombre, pero palpitan como una patata Igual. frita igual, pam, 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 Igual. pam, Eso pam, igual, pum, pum, lo pum. único que como es un poquito más pequeño que el del hombre, porque solemos tener otra superficie corporal diferente, pues late más deprisa a veces. ¿Es una cuestión de tamaño, amiga? ¿Es una cuestión de tamaño? El tamaño importa. El tamaño importa en este caso. Latimos con más pasión, latimos con más rapidez a Me veces gusta, en me nuestras gusta. pulsaciones, ¿no? Ok. Pero los elementos, como dice José, son los mismos. Tenemos músculo, tenemos válvulas, tenemos aorta, tenemos cables eléctricos, tenemos las arterias, es decir, lo mismo, pero quizá añadir un poquito ese matiz. A la hora, y me quedo en la base de hablar del infarto y el corazón de la mujer, sí que es cierto que el infarto es más frecuente en el hombre, infarto como entidad. El infarto es que, como ha dicho Leticia, se tapa una arteria de repente y entonces una parte del corazón deja de recibir nutrientes, se ahoga, se muere. Eso ocurre con más frecuencia en el varón. En cambio, y toda la enfermedad cardiovascular no es solo infarto. Hay también infartos que no ocurren porque se tapa una arteria, menos frecuente, pero eso es más frecuente en la mujer. Todo esto hace que, Vamos a la con hora esto. de la verdad, pues sea algo distinto y más desafiante diagnosticar un infarto en una mujer. Por eso mismo vamos a hablar de todos estos desafíos. Diana, tú que eres investigadora, me imagino que sabrás y me podrás contar si hay una brecha de investigación entre... Porque en casi todas las ciencias y las artes se investiga más con hombres que con mujeres. ¿Esto sigue siendo cierto? Por desgracia, todavía no lo hemos podido igualar. De hecho, os estaba escuchando y pensaba, qué interesante, porque una de las frases que Leticia ha utilizado es las mujeres fallamos en la forma del diagnóstico que está actualmente utilizándose. Y pensaba, no es que fallemos, es que no tenemos los datos concretos porque los estudios no se han hecho con nosotras. Y por otro lado, José decía que somos diferentes por el ámbito hormonal, ¿no? Esto sería lo que decimos un poco la perspectiva del sexo, ¿no? El sexo biológico, pero también hablábamos de cómo explicábamos diferentes los síntomas. Y es que hay algo que es la perspectiva de género, que es esa identidad que tenemos, ¿no? Por ser mujeres. Y esto es muy importante porque no solo somos biológicamente diferentes, sino que nuestra condición de mujer nos hace distintas también. Ejemplo, no sabíamos por qué en algunas esperas de cirugía las mujeres fallecían más cuando el diagnóstico era el mismo, en diferentes patologías. Te lo digo yo porque aguantamos el dolor mucho más. Y que se ha visto, Claro. ahora esto es más sorprendente todavía, que en el momento en el que las mujeres enviudan, se someten a la cirugía que necesitaban. Y esto tiene que ver con el rol de cuidadoras. De que ponerte la tenemos. última. Total.
Total. Eso no lo dicen en la consulta, ¿eh? Eso es frecuente. No, es que tengo a mi marido malo. Bueno, también lo dicen los maridos, pero que es más frecuente, aunque sea por esperanza de vida y por, obviamente, ambiente y educación, rol, ahora mismo, por exacto, el por el rol que existe decimos. en nuestra sociedad, para bien o para mal, que la mujer sea la que cuida al hombre. Es curioso, ¿Y qué entonces, más? este tema tiene que ver con que no solo, bueno, y esto yo siempre lo explico a la gente, porque cuando hablamos de que históricamente no se nos ha incluido en los ensayos clínicos o en los estudios biomédicos, tendemos a pensar a muchas décadas hacia atrás, ¿no? Yo digo, yo no me considero, yo no llevo casi ni 10 años en investigación y mis primeros ensayos clínicos eran sin mujer, o sea, no las podíamos incluir ya en los ensayos clínicos y todos los ensayos que hacíamos con modelos animales, las hembras eran descartadas también. ¿Pero eso por qué? Porque se consideraba Sí. que había tanta fluctuación hormonal que Ya. eso podía ser un sesgo en el momento de interpretar los resultados. Entonces, lo sencillo era sacarlas, porque no sabías en qué momento del ciclo podían estar, Flipa. y asumir que el 50% de la población, que eran los hombres, se aceptaba que ese ya. resultado era válido para el resto de la población. Disculpa, o sea, por volátiles, por cambiantes, por ser mujer y vivir en una constante evolución, ¿se nos ha apartado de la investigación? 100%. Sí, de hecho nosotros hemos publicado el año pasado en la Revista Española de Cardiología, lanzando una encuesta a nivel nacional y la población piensa que se hace la misma investigación en mujeres que en hombres. Pero los datos reales es que menos de un 30% de mujeres han participado de forma clásica en los ensayos clínicos y menos del 10% tienen un papel importante en un trabajo de investigación, ya sea primera firmante o última firmante. Entonces, al final, la financiación a veces pues, es más limitada para poner el foco en la enfermedad cardiovascular. Aunque esto está mejorando. Yo creo que también tenemos que Sí, decir que romper una estamos lanza a favor todos de la investigación y trabajando, que está ¿no? cambiando. Pero Susana Carmona, si mal no recuerdo, en un programa sobre la maternidad, dijo aquí que un 0,5% de la investigación global es en mujeres, en cerebros de mujeres. Perdona, porque ella estudia cerebros femeninos. Un 0,5%. De hecho, me parece sorprendente, o sea, no me parece sorprendente si incluimos la historia de la medicina, porque sabemos que, de hecho, fue todo a nivel cardiovascular donde empezó a saltar todas las alarmas, porque en el 93 se hizo como una Síndrome de primera Yale. visualización en la que se evidenció que no se incluía a las mujeres y eso debía cambiar. Y justamente hubo una comisión de Women's and Cardiovascular Disease de una revista muy importante que se llama The Lancet, que en el año 2021, fijémonos, hace 4 años, Nada, después de la pandemia, básicamente. hizo una revisión súper importante de 500 artículos para ver qué había cambiado desde 30 años atrás, ¿no? Desde que se había evidenciado eso, qué es lo que habíamos logrado. Cero patatero. 2021. Qué fuerte. 2021. Y empezó todo por el riesgo cardiovascular. Desde entonces yo te puedo asegurar que todo ha cambiado. O sea, yo estoy investigando en Estados Unidos, pero en España es exactamente lo mismo. Cuando pides una beca de investigación, estás obligado ahora mismo a incluir páginas y páginas de contenido sobre perspectiva de género y de sexo. Sí, Me alegro. totalmente, Está es un bien. requisito. Claro. Qué Que eso bien. es bueno también y además hay que balancear las principales investigadoras que sean igual mujeres y hombres, más o menos. O sea que eso está mejorando, ¿no? Y ya se oye en la Sociedad Española de Cardiología, en la Sociedad mucho. Europea, ¿no? Que en los comités científicos de decisión esté balanceado. Sí, que no tenemos nada en contra de los hombres, pero es verdad que el No, no, discurso no. y la investigación también ha de ser nuestra. No, claro, en este caso, o sea, podemos hablar de todo, pero en este caso a mí me parece positivo, porque es que la enfermedad cardiovascular, como hemos dicho, clásicamente el estudio no se hace en pacientes de 80, 90 años, se hace en gente joven. Y a edad joven sí que mueren más de infarto hombres que mujeres, con lo cual desde ese punto de vista lo puedo entender. Yo estudio todo el rato Claro. y me gusta y es mi trabajo y divulgo. Se te ve listo. Y esa, pues no lo digo por eso, pero quiero decir, estudios recientes de, por ejemplo, antiagregantes, que presenté la semana pasada en nuestro Congreso Nacional de Cardiología Intervencionista, yo es curiosísimo y me estoy yendo a nivel europeo, mundial, 18-19% de mujeres incluidas. Ahí yo entiendo, yo pensaba, tiene que ser porque como el infarto en gente joven es más frecuente en hombres, pero realmente todo este tipo de medidas que Totalmente. ayuden a saber de hombres y de mujeres, hombre, yo creo que son Totalmente, positivas. Totalmente. Sí, ahora, por ejemplo, estamos haciendo un estudio de investigación en mujeres, que me gusta resaltar, ¿no? Porque Claro. ya que estamos haciendo algo de investigación, ¿Que se llama? el estudio Wake Up, que es para cambiar el estilo de vida de las mujeres, está apoyado por muchas instituciones también, para aprovechar la oportunidad y sacar este tema muchas veces encima de la mesa, ¿no? Claro, Y hay Wake Up cosas que se además es están- despierta, ¿no? Es despierta, Women's Health and Imaging-Based Risk Reduction Program, ¿no? Para cambiar el estilo de vida de las mujeres a través de enseñarles sus arterias y si están sanas o no, conseguiremos motivarlas a hacer más ejercicio, comer diferente, que no decir come bien y corre.
Todos esos cambios de hábitos que aquí apoyamos e informamos, constantemente estamos divulgando sobre esos cambios que es necesario que todas hagamos poco a poco. No es una dieta un ratito, sino realmente un cambio vital. A lo que voy, cuando una mujer va con dolor torácico, o sea, dolor en el tórax, dolor en el abdomen, a urgencias, ¿qué es lo más habitual que suele pasar, doctores? ¿Te refieres? Se inicia el algoritmo diagnóstico de eso y yo, vamos, lo tengo clarísimo. La primera sospecha que tenemos que descartar es que no esté sufriendo un infarto agudo de miocardio. Porque es lo que te lleva la vida en minutos. O sea, lo que te puedes ir y además en cardiología decimos una cosa y es que el tiempo es miocardio, el tiempo es corazón, miocardio es el músculo cardíaco. Entonces, pues, si el servicio de urgencia es competente, deberá de valorar, claro, deberá de valorar. Si es competente. Si es incompetente, puede pensar que es un ataque de ansiedad. Sí, pero primero es descartar una causa potencialmente mortal. un Y es un protocolo de dolor torácico. Ok. Otra cosa es que no cuente dolor torácico de primeras. Claro. Es que te Entonces, cuente su vida, como has dicho también, antes, y por al eso final, por estamos- cierto, me dolía un poquito aquí. Eso, Claro. por eso estamos aquí, ¿no? Y gracias a Claro. vosotros de educar a la sociedad para que aprendan a identificar esa sintomatología que pudiera ser un infarto y nosotros como profesionales tenemos nuestra obligación de descartarlo. Luego ya puede ser será lo un que ataque quiera, de ansiedad, pero pero un un electro electrocardiograma lo tienes te lo que hacer. llevas. Vale, señoras en casa, os duele el pecho, por favor, lo primero que tenéis que decir Urgencias. y electrocardiograma que pedir. Yo vengo con el electrocardiograma. Pero, exacto. Señor, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Oye, no, pero está muy bien. Ese mensaje yo creo que no se ha dado a la población, pero que la gente sepa que lo que hay que hacer es un Totalmente, electrocardiograma, me parece vamos. fantástico. vamos. Totalmente, porque hay Sí, sí, muchos sí. sitios, ¿no?, que no tienen a lo mejor las herramientas que tenemos Claro. en otros tipos de entornos, ¿no? Sí, sí. Entonces, si el paciente ya va Sí. diciendo lo que necesita, eso que se abrevia Señora, de sí, tiempo, sí, sí. que es miocardio. ¿Es usted médico, señora? No, es que vi un podcast que se llama UPECA. Oye, para que la gente también se aclare, ¿qué diferencia hay entre un cuadro de ansiedad, pues eso, y también la diferencia entre eso y un infarto? Ya, a veces no es fácil, ¿eh? Y por eso es mejor pasarse que quedarse corto. Y somos nosotros en el hospital los que tenemos que descartar que estemos sufriendo un infarto, ¿no? Nosotros solemos decir que un dolor torácico asociado a un problema de corazón se reproduce más en el ejercicio físico, porque aumenta la necesidad de oxígeno en ese músculo y empezamos, ay, subimos una cuesta, ay, me duele el pecho. Y así es como se cuentan los libros, pero no siempre es así. Entonces, a veces se puede acompañar de otra sintomatología, perder el conocimiento, palpitaciones, un decaimiento muy importante, atípico, diferente a lo que estamos acostumbrados. El ataque de ansiedad suele ser más por hiperventilación, a veces incluso nos acercamos a una ventana y nos encontramos mejor. El infarto o la angina suele ser igual, nos pongamos a la derecha, a la izquierda, que en reposo que no. O sea, lo mejor es no perder el tiempo, ir al hospital y que nos hagan un electrocardiograma y que lo descartemos, ¿no? No sé, Sí, sí. José, ¿qué No, tengo opinas? claro, más vale ir a urgencias por un ataque de ansiedad que comerse un infarto en casa. O sea, porque eso la gente no lo sabe, pero es que el 40 y poco % de los infartos se quedan en el sitio. Si llegas al hospital, ahora lo hacemos muy bien, más del 95% sobreviven, Ole. pero el 40% no llega. llegan, Por- claro. Y ahí es donde tenéis que llegar vosotros. Claro, pues que Con el- y en ello estamos, os lo aseguro. Pero claro, es que también yo tengo la sensación de no por cualquier cosa puedo ir al hospital. Es verdad, pero cuando hablamos de corazón yo no me la juego. O sea, mi recomendación a la gente está muy bien lo de diferenciar y por supuesto, si reconoces un evento estresante, si tú estás mal, bien, pero si tienes dudas, tío, vete a urgencias. Vete. Vale, y he entendido que también si la dolencia o la molestia es constante, no se te quita con nada, es 360, vete al Sí, hospital. y luego, por ejemplo, a veces va avisando, o sea, hay que escucharlo, porque a veces, ay, parece que tengo aquí algo, pero se me ha pasado. Y a los 3 días, parece que otra vez, ¿no? Porque luego a veces preguntando a los Sí, pacientes, superfrecuente. dicen, es verdad, oye, que la semana pasada algo noté también parecido. Entonces, escucharnos a nosotros mismos, no dejarlo para cuando vayamos a recoger a los chicos, por Sí, ejemplo. mejor prevenir que curar, ¿no? En este Claro, caso. bueno, eso en este siempre caso he es hecho. prevención inminente, pero sí. Vale. Más vale prevenir antes. Sí, lo antes posible. Bueno, hablaba ayer además con unos amigos de si es mejor que te rompan el corazón o romperlo tú. Y yo rompía muchos corazones hasta que me lo rompieron a mí, entonces ya Claro, dije, va a ser que esto esto no. duele. Y veo aquí que hay un síndrome que se llama el corazón roto. ¿Me lo explicáis qué es esto? Sí, sí. Sí, es más frecuente en mujeres, Sí, ¿verdad, es José? una cosa que más frecuente en mujeres. Vaya. Sí. Y realmente No, mejor. se desencadena por un estrés emocional o una situación estresante brutal, ¿no? Y se simula un infarto agudo de miocardio, básicamente. Pero lo que decíamos, que la arteria está limpia, no tiene ningún tapón.
pero la descarga de respuesta sistémica a ese estrés o a ese alguien o algo que te ha roto el corazón es tan fuerte que se descarga de catecolaminas, no se sabe muy bien la etiología precisa, pero parece ser que es el mismo mecanismo que en un infarto agudo de miocardio, aunque no tengamos una arteria tapada. Entonces, las buenas noticias es que se resuelve normalmente en una semana y el corazón puede volver a latir, pero claro, hay que identificarlo y excluir que haya una arteria tapada, porque en ese caso hay que abrirla. ¿Os han roto el corazón alguna vez? Sí, pero no he tenido un síndrome de miocardiopatía de estrés y demás. Los he tratado. Creo que a mí tampoco, yo tampoco, creo. Pero entonces se te para el corazón, literalmente tienes un infarto, te rompe el corazón algo. Es súper chulo. Mira, esto lo empezamos a Es ver. súper chulo. O sea, es Bueno, muy curioso. pero sí, es curioso. No es chulo para tenerlo, pero que es es un súper reto. curioso Va a estudiarlo. y te va a gustar. Porque Entendido, mira, entendido. empezamos a darnos cuenta que había, sobre todo, mujeres de mediana edad o incluso mayores que después de un evento estresante, tipo la muerte de un familiar, una pelea con familiares, disgustos grandes, venían con un infarto. Y nos metíamos, yo hago cardiología intervencionista, nos metíamos a la sala de hemodinámica y veíamos eso, que las arterias estaban limpias. Pero luego le hacías una ecografía en ese momento y veías que una parte del corazón no se movía, como si hubiera tenido un infarto. Se mueve una y otra se queda parada. Y entonces decimos, ¿qué puede estar pasando? No lo tenemos claro, pero suele encontrarse, como te digo, un evento estresante. Y se hipotetiza que esa descarga de hormonas del estrés en un árbol circulatorio del corazón, pues digamos que no sé si lo asusta, lo aturde, no sé cómo llamarlo, Lo congela. pero el caso exacto, el caso es que el corazón se queda parado. La buena noticia, como dice Leticia, es que tiene mejor pronóstico que el infarto clásico, ¿no? No hay que hacer nada. Y luego es una conexión cerebro-corazón, Sí, ¿verdad? sí, Que es sí, muy sí. bonito. Nosotros Sí, sí. estuvimos estudiando por qué, ¿no? Y con resonancia magnética cardíaca y cerebral se veía que se activaba el hipotálamo en estos pacientes y decías, wow, y luego se desactivaba. O sea, que el estrés activa una parte del cerebro que libera esas hormonas del estrés y frena el corazón de una forma recortada en el tiempo, ¿no? Y luego cuando ese estrés se libera del cerebro, ya manda buenos estímulos y se vuelve a recuperar el corazón. Aunque hay muchas hipótesis, pero eso para decir que es un caso bonito para estudiar. Es chulo, aunque a ti no te lo parezca. Ahora me suena más chulo ahora que me lo has explicado. Pero al principio es súper chulo y dices, ¿cómo va a ser un corazón roto súper chulo? Es porque es un poco friki. Me encanta, José, muy bien. Tengo muchas preguntas, pero entonces el corazón sigue latiendo aunque una parte no funcione, digamos. Sí. Vale, o sea, sigues vivo, no te mueres de un Sí, corazón el roto. objetivo es recuperar esa parte que deja de latir. A ver, tampoco podemos decir, le dice que sea una entidad benigna. No, o sea, de hecho igual asocia que- mortalidad, tiene peores pronósticos, la mayoría se recuperan. Yo qué sé, si quieres otra curiosidad, se conoce también como síndrome de Takotsubo, que es una trampa para atrapar pulpos japonesa, que tiene una forma como de ánfora, con un cuello estrecho donde el pulpo se mete y luego una parte ancha donde queda atrapado. Y así es como, te lo he dicho, así es como se queda el corazón. Esta parte se contrae y esta se queda atrapado. El síndrome de Takotsubo. Oye, por favor, voy a aprender japonés y todo aquí con este señor, me encanta. A ver, mucho que hablar, porque las hormonas tienen que tener también mucho que ver, me imagino, con... Sí. Aquí, chupito, cada vez que hablamos de hormonas, ya sabéis, señoras en casa, me da igual que sea de zumo de naranja. Bueno, igual con cardiólogos alcohol me está diciendo mi Pepito Grillo, igual no es lo suyo. He dicho zumo de naranja, directora. Cuéntame, Diana, realmente, que las hormonas, ¿en qué nos afectan a la hora de informar sobre el corazón? O sea, es que es difícil entender algo en el organismo, de alguna manera, que no involucre a las hormonas. Las hormonas, al final, son mensajeros que interconectan prácticamente todo nuestro organismo. De hecho, me parecía muy bonito porque estábamos hablando de cómo conectar mente-cuerpo, en este caso cerebro-corazón. Y es curioso porque en investigación, en ciencia, siempre habíamos hecho todo como tratado de forma aislada, ¿no? Un órgano de forma aislada, este órgano de forma aislada, y ahora mismo estamos como siendo capaces de interconectar también con los avances tecnológicos que, era muy difícil tener tantos datos y saber cómo relacionarnos entre ellos y demás. Y las hormonas nos ayudan mucho porque son estos mensajeros que nos hacen esa conexión. Para mí, y aquí sí que vengo a hablar de mi libro, en el sentido de que yo trabajo con glucosa e insulina, para mí toda la salud cardiometabólica tiene una respuesta literalmente como muy, muy cercana a lo que tiene la involucración esta del azúcar, ¿no? Que la glucosa le hemos llamado comúnmente y erróneamente, yo creo que también, azúcar, que no es lo mismo, y que hemos de alguna manera como infantilizado a la población diciéndoles la palabra azúcar,
statement, no lo es, no es lo mismo y son cosas distintas y es necesario para sobrevivir y para la vida, la glucosa. Entonces, la insulina en sí tiene como una capacidad de hacer varias cosas en el organismo. Entre ellas tiene una implicación directa en todo nuestro ciclo hormonal como mujeres, ya hablo de esa parte. Pero también en la salud cardiometabólica en el sentido de que puede hacer que la glucosa se quede alterada en la sangre, que aumente la cantidad de glucosa en sangre a pesar de que estemos produciendo insulina. Recordemos que la insulina es esa llave que hace que la glucosa penetre dentro de las células para darle energía. Y cuando esto hay una mal conexión, no hay un buen mensajero y no se está reconociendo bien esa insulina, se queda la glucosa dando vueltas en sangre y eso tiene un riesgo cardiovascular directo, de hecho. O sea, es difícil separarlo. Te voy a hacer una pregunta, yo, por aprovecharte que tengo aquí como experto. Dale. ¿El ambiente hormonal femenino sensibiliza a la glucosa por aumento de la insulina o cómo lo consideras? Es curioso porque en el caso de los estadios diferentes del ciclo menstrual, en su caso, ¿no? Sabemos que la fase folicular, que es esta primera fase postmenstruación, los primeros días, somos mucho más sensibles a la insulina. Ajá. Entonces tenemos esta capacidad de pues, consumir alimentos y que no suba tanto la glucosa porque nos volvemos como mucho más capaces de identificar dónde está, nos volvemos como más eficientes. Yo soy mucho más fuerte después de la regla. O sea, tengo una ¿Sí? semana que aguanto carros y carretas. Tú y todas. Todas. Vale, no soy especial. No, gracias, Diana. Gracias. No, pero es curioso porque muchas personas no son capaces de identificar en qué momento del ciclo están y yo pienso, pero para mí es evidente, Exacto. nos hemos desconectado muchísimo, ¿no? De las fases del ciclo en las que estamos. Y curiosamente en las fases más cercanas a la menstruación, cuando estás, probablemente tú lo has notado, Tania, más bajita de energía, más sensible tú como persona, ¿no? Como más tendencia quizá a llorar fácilmente o a enfadarte, ¿no? Esos momentos como de más ira o de frustración, tiene que ver también con esto, ¿no? Tenemos una muy baja sensibilidad a la insulina. Que todo esto responde a algo, o sea, la baja sensibilidad a la insulina en ese momento de la fase lútea de alguna manera nos prepara a que haya una acumulación mayor de grasa abdominal, que prepara a Para esa un ovulación. embarazo. Claro, Exacto. eso, lo del embarazo, Vale. ¿no? Que bueno, yo por lo que leí, ¿no? Y me gustaría que nos dieras tu opinión, el tema de la diabetes gestacional, Claro. que es otro factor de riesgo cardiovascular a largo plazo que puede empeorar las arterias de nuestro corazón, ¿no? ¿Y qué te parece Uy. que muchas veces Yo tuve diabetes trastornos del gestacional. azúcar? Sí, Y eso, esto es- eso es un melocotonazo. ¿Eso Sí, quiere decir sí. que yo soy más propensa a tener infartos? Hay que mirarte. Porque he tenido diabetes gestacional. Bueno, a todas las mujeres hay que mirarse, Sí. pero sí, es un factor de riesgo. Ahora, Diana no lo va a responder, pero No, la perdón, pregunta... dale. No, es que la pregunta que yo quiero hacer al hilo de esto es que hemos considerado clásicamente, y me estoy yendo quizá un poco del corazón, Tranqui, pero dale. que la diabetes gestacional es una cosa que empieza y queda en el embarazo cuando Aislada. realmente está diciéndonos Sí, que totalmente. algo hay en el cuerpo Ahí, que ahí. aumenta el riesgo de sufrir un evento cardiovascular, ¿no? Eso Totalmente. te- De hecho, ya incluso antes de que la mujer, esto es ya cuando se hacen las consultas preconcepcionales, ¿no? Que no siempre se puede, pero si podemos, ya sabemos quién puede tener papeletas de tener Ya. esa diabetes gestacional y podemos hacer esa prevención temprana, que no quiere decir que la podamos evitar en la mayoría de casos, ¿Cómo lo sabes? porque lo primero de todo es que la herencia genética nos marca prácticamente todo. O sea, eso es algo que nos cuesta mucho identificar porque muchas veces no preguntamos historia clínica familiar. Nosotros como pacientes, no digo en consulta normalmente sí que se nos pregunta, pero no hemos tendido a preguntar, ¿no? Y antes, cuando nuestras abuelas daban a luz a un bebé de 5 kilos, decían que había salido muy grande. Ahora Y lo que sabemos era que macrosomía por diabetes gestacional. muy probablemente es que había una diabetes gestacional Claro. en ese embarazo. Mi hermano pesó 5 kilos y yo 4,200, o sea que algo Y había a ti te ha también. tocado claro. tener una diabetes gestacional, que, como decíamos, no empieza y acaba, muy bien decía José y Leticia, ¿no? Sabemos que en el momento en el que ya hay una diabetes gestacional, ya hemos dado a luz, ya estamos con nuestro bebé y no hay ningún problema, años posteriores tenemos que seguir haciendo controles rutinarios porque esa persona tiene muy elevado el riesgo de desarrollar una diabetes tipo 2 a largo plazo. Me la apunto. O sea que- Sí, Tania, y- tienes más riesgo. ¿Y el estilo de vida tiene también algo que decir ahí o es algo genético? Es decir, genética parece que no podemos hacer nada. Jo, me encanta porque me lo está preguntando, pero en Sí, realidad sí, él lo de sabe hecho, sabe perfectamente. por dónde va. No, Pero no, gracias, pero a José, mí por me hacer mi gusta, trabajo. pero a mí me gusta que me responda una investigadora esto. Muy bien. Mira, yo siempre digo que por suerte hay algunas patologías, y la mayoría de ellas tienen que ver con la salud cardiometabólica en este caso, que no responden a un todo o nada en la genética, ¿no? Que no tienes un cambio, nosotros le decimos de un gen en concreto, en el que aseguramos que
que por el hecho de que tus padres, los dos tengan o uno tenga un gen mutado, tú lo vas a tener y eso significa que tendrás la patología. Por suerte, hablamos de riesgo. La heredabilidad, perdón, tiene que ver con el riesgo que le otorgas a tu descendencia, pero nada es absoluto. Entonces, Eso lo puedes modificar, Claro. es la Claro. epigenética, que es súper bonito, ¿no? Qué Que a mí bonito. me encanta modificar tu genética, que hay un margen que La se puede expresión de tus modular genes. la expresión de tus genes, ¿no? Pero bueno, para que lo entiendan, porque yo algunos pacientes que tengo dicen, total, si esto me viene de familia, cualquier cosa que haga, yo fumo porque la vida son 4 días y mi padre, mi abuelo, todo el mundo tuvo un infarto. No, tú puedes cambiar según tu estilo de vida también y modular un poco. Pues, Podemos la moldear nuestra expresión. genética con nuestros hábitos hasta cierto punto, ¿no? Sí. Pero bueno, está bien saber, yo no lo sabía. ¿Y qué otros causas de riesgo, o cómo se dice? Factores. Factores de riesgo, gracias. Hay para lo que es el corazón, más propensas para tener infartos. os toca. Sí. Sí, Os porque toca. tiene que ver con la Podemos salud de- dividir Os factores toca. de riesgo clásicos, ¿no? Sí. Que son los que conoce la mayor parte de la gente: hipertensión arterial, colesterol alto, azúcar alto y hábitos tóxicos, tabaquismo sobre todo. Y luego, pues, todo lo que asocia el sedentarismo, obesidad, que liga con deporte y alimentación. Y otros factores de Alcohol. riesgo emergentes como Alcohol. sueño, estrés, psicosociales de personalidad y otros Y alcohol. factores ligados al sexo en la mujer relacionados con hormonas, pues diabetes gestacional, trastornos en el embarazo, síndrome de ovario poliquístico, etcétera, ¿Y por las menopausia? hormonas. Y menopausia precoz. Ah. La menopausia sí que es una etapa en la que hay que vigilar si tenemos factores de riesgo nuevos, porque se alteran los mecanismos que nos regulan no tener una tensión alta o no tener un colesterol. Se altera todo, amiga, se altera todo, porque si no yo no trabajaría, te lo digo. Vale, wow. También ahora está muy de moda, no tanto el tabaquismo, sino una cosa que se llama vaping. Yes. Vaya melón. Esto Yes. es terrible, ¿no? No es inocuo, es dañino. Todos los datos apuntan a que es dañino. Tampoco tenemos tanta experiencia como para compararlo con la evidencia acumulada que en el tabaco. Pero bueno, todo parece apuntar a que no es tan perjudicial como el tabaco, pero es perjudicial, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros como en medicina tenemos muy claro que nuestra posición es no recomendar hábitos nunca tóxicos. el uso de estos dispositivos, ¿no? Por suerte también tiene que ver con la salud pública, ¿no? Porque ahora las nuevas guías, bueno, las nuevas leyes que se van a hacer, los reales decretos en relación a esto, van a prohibir el uso también en las terrazas de los vapeadores y demás. Me El otro parece día, bien. además, no sé si lo habéis, es que me pareció muy interesante, vi un artículo que hablaba de esto, justamente decía, habla de los metales pesados y de riesgo cardiovascular, que tengo una amiga justo que trabaja en Colombia haciendo esto y es una crack, y hablaba sobre, bueno, lo típico, el plomo, el cadmio, el arsénico, etcétera, etcétera, y el Lo riesgo típico. cardiovascular. Típico. Es curioso porque mucha gente dice, ay, pero eso suena como algo muy químico, ¿no? Bueno, Claro. o no. Pesticidas, fertilizantes, Claro. o sea, estamos Nuestro expuestos entorno. constantemente, ¿no? Y por eso ahora las gasolineras nos dicen que la gasolina es sin plomo. Claro, O sea, claro, pues ahí te los tragas. Exacto. Claro, y los inhalas. Y hablaban de que se había visto que disminuía el riesgo cardiovascular en pacientes no fumadores por el hecho de las nuevas políticas de no poder fumar en las terrazas. O sea, porque el cadmio que contiene el tabaco afectaba a los no fumadores que estaban alrededor. Y hipotetizaban que el vapor tenía también ciertos metales pesados que podían tener un riesgo directamente al nivel cardiovascular. No sé si sabéis algo de Sí, esto. sí. Al fin y al cabo son químicos que directamente son radicales libres, metales pesados que irritan la pared de las arterias. Es que hay un concepto, que es que nosotros hablamos de infarto y parece que es una cosa del corazón, pero en realidad la enfermedad cardiovascular es de todo el cuerpo. Lo que pasa es que se manifiesta principalmente en el corazón, en el cerebro, en los riñones muy silenciosamente, pero lo que está enfermo no es el corazón se muere porque no le llegan nutrientes. Entonces, todo nuestro cuerpo está conectado por un árbol, que son nuestras arterias, y luego las venas que devuelven la sangre al corazón para volver a impulsarse. Lo que se daña son las arterias. Cuando tú le preguntas a un cardiólogo por un infarto, la respuesta que él está pensando en tus arterias o en la repercusión que ha tenido. Por eso también el infarto cerebral, el ictus, mata mucho, pero en base está la enfermedad del árbol circulatorio. Cuando nosotros inhalamos
pues eso, metales pesados, acetaldehídos, sustancias tóxicas, muchos son radicales libres que irritan nuestras arterias. Entonces nuestro cuerpo tiene que ponerse a funcionar para reparar ese daño. ¿Te suena eso de las placas de colesterol? Sí. Son las cicatrices que quedan después de esa reparación. Gracias por explicármelo, no tenía ni idea. Yo pensaba que el corazón respiraba y que con eso ya era un motor que palpitaba y tiraba sangre y chimpum. No, por eso la enfermedad cardiovascular. Cardio, corazón y vascular, como dice José, el todas sistema. las arterias del cuerpo que están conectadas El árbol, me ha encantado el y van árbol. enfermando. Y dependiendo dónde está la arteria, da un problema u otro. Qué Si la arteria está aquí, el infarto. Si está en la cabeza, el ictus. Hablando de colesterol, aquello está defenestrado ya, me imagino, pero lo de comer muchos huevos era malísimo para el colesterol. ¿Esto sigue siendo así? ¿O hay información nueva? Pues o hemos cambiado como especie o sigue siendo... ¿Sí? sigue, claro, o sea, ¿Da mucho colesterol? Porque a mí me gustan mucho los huevos. Está bien, a mí también. Ah, A mí también, pero bien. no tomo muchos. ¿No muchos? No. ¿Cuántos no muchos? ¿Cuántos no muchos? Es cero, es no mucho, ¿no? menos Ahora, cuanto menos mejor. Ahora, ¿cuánto tomo yo? Pues yo que me gustan los huevos y me gusta salir y cenar con mis amigos y tampoco quiero, no sé, pues es mi manera de ser, pero es una decisión personal, pues yo a lo mejor tomo 3, 4 a la semana. Vale. Que, o sea, que son los o sea, fines de normal. semana, probablemente. Vale. Es lo que yo tomo. También es importante saber que el colesterol solo viene el 20% de la dieta, de lo que comemos, y el 80% es genético, que lo producimos y lo eliminamos, que pueda ser existir un desbalance entre que producimos mucho y eliminamos poco. Ok. ¿Vale? O sea que también, aunque comamos perfecto, pero que hay que comer muy bien, también tenemos que mirarlo porque puede ser un problema endógeno o, por ejemplo, en la menopausia, que el 15% de mujeres se les sube el colesterol que antes no lo tenían alto. Entonces, es algo que varía según los ciclos vitales, dependiente de hormonas y dependiente de nuestro propio metabolismo. O si estropeamos el hígado por el alcohol, va a limpiar peor ese colesterol. Entonces, puede hacer que nuestras Pero, arterias... Perdóname, porque a mí todo lo de la menopausia me interesa, más que nada porque estoy en un punto que por lo que sea me interesa. Ese 15%, ¿por qué aumenta? O sea, ya sé que es una alteración absoluta en conjunto, pero ¿por qué? Pues mira, por un lado, el colesterol malo se oxida más, es decir, se estropea más todavía y tiende a producir más placas de colesterol dentro de nuestras arterias. Por otro lado, el colesterol bueno, que es el que barre el colesterol malo, empieza a bajar y se elimina más de lo que antes lo reteníamos por los estrógenos, ¿no? Entonces se altera el perfil lipídico y por otro lado aumentamos también el peso. Entonces hay una redistribución de la grasa visceral que aumenta la inflamación en nuestro cuerpo y hace que ese colesterol que a lo mejor antes pasaba desapercibido se vuelva más malo y tenemos más colesterol malo. Pero estuve hablando aquí en otro podcast de UPECA, que no recuerdo cuál fue exactamente, sobre lo importante que es la grasa también, el tener porque las hormonas, por lo visto, se esconden en la grasa o algo así. Son liposolubles, sí. Entonces, como que es necesario tener como tu poquito de grasa, Sí. ¿no? Es que Claro. A partir de físico, cierta edad. Claro. Bueno, yo creo que en general la salud no es este físico que está súper marcado, que no tiene nada de grasa. Esas personas pueden tener algún otro tipo de enfermedades, no suelen ser cardiovasculares, pero otro tipo de enfermedades derivadas a que no tienen el porcentaje de grasa óptimo. Pues la grasa tiene una función. Es decir, nos da reservas de energía en un momento que, por ejemplo, en una infección que tenemos que luchar, nos da calor y nuestros órganos, nosotros tenemos que mantener una temperatura corporal que es la grasa marrón, la que está rodeando a nuestros órganos. Es decir, todo eso efectivamente cumple un papel y es saludable. ¿Vale? Qué ilusión. Lo que no significa que cuanta más grasa mejor, eso también, Ya, ¿eh? sí, Eso Claro, también, tiene que ver con, hemos pasado de hablar del peso corporal a separarlo entre músculo y grasa, pero es que creo que hay como otra puntualización más, ¿no? En plan, no toda la grasa a cualquier costa, o sea, la que se esconde entre los intestinos, que le llamamos, o bueno, los intestinos no, la que se esconde más internamente en nuestros órganos, se le llama grasa visceral y esta no nos interesa No. en ninguno de los casos. Pero ¿cómo nos miden la grasa y cómo saben cuál es la buena y cuál es la mala? Muy fácil, pues ahora hay tecnología que nos la mide, la bioimpedancia, He dicho ¿no? fácil y tampoco es tan Sí, yo fácil, también he ¿eh? pensado Sí, eso. yo he pensado Fácil, el tampoco es tan IMC fácil. ese o no. No está. Por No. desgracia, en consultas Bueno, no está. Pero Ahora, quiero decir que por lo menos existe una herramienta que te puede dar los valores que antes ni siquiera nosotros por lo menos en cardiología Cuéntame, ni lo Diana. usábamos. Ahora sí que ya tenemos la máquina para
medirlo y nos da valores y lo podemos empezar a monitorizar. Sí, o sea, creo que cualquier herramienta que tengamos extra es súper interesante. La realidad que tenemos, por lo menos en España ahora mismo, es que no existe, no está en las consultas y es cuestión de hacer un estudio probablemente de coste-efectividad que sería muy interesante presentar. Pero ahora mismo lo que tenemos es una báscula que nos da un peso. Eso es. Y la única herramienta que se está recomendando a día de hoy hacer en todas las consultas de la sanidad pública, al menos, es que no se quede solo con el peso y que tengamos un índice de perímetro abdominal. Es lo mínimo indispensable. De hecho, el IMC no es un marcador de salud, es un marcador que nos ha ayudado a descubrir muchas cosas y lo podemos seguir usando, no aislado ni solo. Es que te aplaudo silenciosamente porque es que ojalá la gente me hiciera caso a mí, porque yo no soy nadie. A ver... Tú eres la persona perfecta para darle voz a esto, Tania. Gracias. Justo. De hecho, ahora quiero meterme un poquito con el tema de la obesidad, porque es verdad que ha salido, mira, el 60% de la población en Europa es obesa. Vamos camino de convertirnos en Estados Unidos. Pregunta el Confidencial, no yo, ¿eh? O sea, es un dato que salió hace unas semanas. Wow. Buah. Claro, Tú vienes de allí. Claro, el melón es que yo estoy entre los dos sitios. Sí, tú que estudias en Columbia o investigas allí, Investigo. cuéntanos. Es verdad que Nueva York es como un mundo aparte y no es la realidad de Estados Unidos, porque sabemos que la obesidad, el mayor riesgo de sufrir obesidad tiene que ver con el estatus socioeconómico. ¿Ah, sí? No hay otra cosa. O sea, cuanto más Es el rico eres, marcador. más delgado, ¿no? Por supuesto. Eso En países desarrollados, en los no desarrollados es justamente lo inverso. Curioso también. Ah, o sea, Porque hay cuanto- hambruna. Entonces, quien tiene, Eso lo Claro. No había pensado, claro, se invierte. se invierte al 100%. Sí. Entonces, en países como Estados Unidos, donde además no solo el precio de la caloría está marcado por externos que no controlan absolutamente nada pensando en salud, sino que además no existe una sanidad pública en la cual todo el mundo tiene que pagar algo para poder asistir a hacerse una consulta, no existe la prevención. Entonces, cuando vas a consulta, ya estás fastidiado, para que nos entendamos. Entonces, la prevención primaria no existe. Probablemente la secundaria o incluso la terciaria, ¿no? Ya no solo hay obesidad, sino que hemos sufrido algún evento cardiovascular. En mi caso, nunca había visto tantas personas amputadas, por ejemplo, por el hecho de que las diabetes, claro, no se pueden controlar. Entonces, cuando llegan, ya llegan para entrar a urgencias. Bajo una amputación, por supuesto. Entonces, en este caso creo que estamos muy alejados de la realidad que viven en ese país. Seguro, pero te estoy hablando de un continente entero, te estoy hablando de Europa, ¿eh? Claro. Vale. Sí. Lo que pasa es que está muy marcado por lo que decíamos, la diferencia socioeconómica, que por suerte en España no nos pasa exactamente lo mismo porque partimos de que tenemos una sanidad pública y que el gobierno de alguna manera controla el precio de ciertos alimentos, sobre todo frescos y demás, ¿no? Hemos visto que han bajado los precios de los impuestos por ciertos alimentos, lo han subido. En Cataluña, por ejemplo, somos la primera comunidad autónoma que puso un impuesto a las bebidas azucaradas y hemos visto que ha tenido un retorno en salud. O sea, se ha podido medir que eso ha funcionado de alguna manera, por lo cual se están haciendo cosas, estamos lejos. Y seguramente seguirá aumentando el porcentaje de personas que sufren obesidad y sobrepeso. Pero se están tomando riendas en el asunto. Eso es mi percepción. Sí. No sé si opináis igual. Yo creo que también, ¿eh? Yo creo que desde hace poco, pero 10, 5 años sí que hay muchísimas voces y yo creo que ya la gente sabe que mantener no es solo grasa, sino una buena composición corporal es algo positivo. Hablo, por ejemplo, hablo no solo de que almacenar mucha grasa es malo, sino que también tenemos que estar fuertes, que el músculo no es algo estético, sino que es algo funcional y que para nuestro metabolismo y nuestra salud cardiovascular es bueno estar fuertes. Ya, pero es que tuvimos también, perdona, estoy un poco pesada con esto, Está bien, pero está bien. hicimos un UPK sobre ejercicio, lo importante que es a partir de cierta edad el hacer fuerza y mantener la musculatura. Pero claro, os pregunto como cardiólogos, ¿dónde ha quedado el cardio de toda la vida? Es verdad, no es una Sí. pregunta súper buena, Sí, ¿eh? sí, también es muy importante. Superimportante. Porque es que es necesario en todas las etapas vitales de hombre y de mujer. Quizá ahora porque se habla mucho de la etapa vital de la menopausia y en la menopausia es especialmente importante desarrollar todos los ejercicios de fuerza para convertir esa masa muscular en masa ósea, ¿no? Pero, eso es. pero vamos, que hay que enfocarse en el cardio, en la fuerza, en el equilibrio y en la elasticidad, que son los 4 pilares que dicen la Organización Mundial de la Salud, y el deporte debe englobar esos aspectos, ¿no? Totalmente. Es verdad que veo muchos mensajes en redes sociales de ¿qué hay que hacer para vivir mucho? Ejercicio de fuerza, ejercicio de fuerza. Sí, pero esto fue un mensaje que le dimos mucho protagonismo porque la gente se creía que era algo estético. Pero si tú piensas en salud global,
lo que lo ha dicho súper bien Leticia, aeróbico, fuerza, equilibrio y estiramiento. O sea, es fundamental. Piensa que el cardio, el ejercicio, se llama cardio, pero en realidad es ejercicio aeróbico, el ejercicio que se puede mantener durante mucho tiempo, le sienta muy bien al corazón, que lo hace grande y hace que bombee mejor, le sienta muy bien a las arterias, porque es antiinflamatorio y hace que nutran mejor, le sienta muy bien al metabolismo en general, porque sensibiliza a la insulina, es bueno para el colesterol, para mantener un colesterol sano. El ejercicio de fuerza, sobre todo, tiene efecto a nivel muscular, óseo, y luego ayuda a todo lo demás, pero eso no invalida que el ejercicio aeróbico es bueno para todo. ¿Qué le dirías a una mujer como yo? Yo tengo 45, casi 46 años, muy orgullosa, solo puedo hacer ejercicio unas 2 a 3 veces a la semana. ¿Qué debería hacer yo? Desde mi punto de vista, yo lo tengo súper claro, combinar ejercicio aeróbico y de fuerza. Y para eso, además, has dicho una cosa muy importante, no tengo mucho tiempo, como casi ninguno. Entonces, la mayor intensidad que puedas dar a esa hora o a ese rato que tienes que entrenar es bueno para ti. No porque el ejercicio de alta intensidad sea mejor que el de moderada, pero tiene una cosa y es que es más eficiente. Es decir, con el mismo tiempo de realización mejora más. Si tú tienes todo el tiempo del mundo para hacer ejercicio, pues mira, haz el de moderada, que a lo mejor te va a ser más seguro, o yo qué sé, te va a imponer. Pero realmente sabemos que el ejercicio de alta intensidad es seguro y con poco tiempo es más eficiente, te va a aportar más beneficio. Y yo, 2-3 horas a la semana, que combines un pequeño tiempo que se llama un WOD o un Work of the Day, que se llama en todos lados, donde te pongas acelerada, que puede ser, no quiero meterme aquí en cosas de ejercicio, pero vamos, que pesas con ejercicio fuerte, rápido, donde te acelere, y luego un poco de ejercicio de fuerza, me parece fantástico. Apuntado mentalmente, perdona, tú me puedes contestar también. Y si una persona que no ha hecho nada, que ha sido, bueno, no ha hecho nada, quiere decir que está sentada en una oficina todo el día, que no tiene tiempo ni tiene un historial de hacer ejercicio, si se pone de repente, tiene más riesgo de infarto, me imagino. La respuesta corta es que sí, eso es así. Pero paulatinamente. Claro, sin duda. Poco a poco. Pero eso no significa que esté mejor en el sofá. Es decir, el sofá mata más que hacer ejercicio. Hacer ejercicio, me haces esa pregunta, oye, es que si yo no hago nunca ejercicio y me pongo, ¿tengo más riesgo de que me dé un infarto mientras hago ejercicio? Sí, pero tienes más riesgo en el sofá. ¿Vale? Y tiene una ventaja muy buena hacer ejercicio regular, que en cuanto tú hagas 2 veces a la semana, ese riesgo de sufrir un evento cuando te pongas a hacer ejercicio disminuye a la mitad, primero menos en esa hora, pero disminuye a la mitad mientras estás en el sofá. Bueno, vamos a coger el sofá de otra manera, señora, vamos a coger el sofá de otra manera. Diana, ¿el sedentarismo qué riesgos tiene realmente para nosotros en el mecanismo? Es curioso porque hablamos mucho de que últimamente estaban saliendo, yo siempre parezco la nerd diciendo todo el rato que salen estudios, pero es que soy esa persona. Sí soy. Sí soy. No, que me parecía muy interesante porque hablaban sobre las personas que ejercitan siendo poco activas. Y esto hacía referencia a personas que se pasan pues, las 8 horas de una oficina sentadas, van al trabajo 1 hora y vuelven 1 hora sentadas, más la hora que estamos comiendo, desayunando y cenando que estamos sentadas, y hacen 1 hora de ejercicio al día. Esas personas, ¿qué riesgo tienen realmente? Exacto. Me gusta mucho el pensar que una cosa no quita importancia a la otra. Es decir, el estar sentados no anula que tú hayas ejercitado. Y es muy importante que hayamos hecho ejercicio 1 hora, 2 horas, a la semana, al día, lo que quieras. Una cosa no anula la otra. Pero no es lo mismo que ser una persona activa. Entonces, ¿qué significa ser una persona activa? Pues caminar. Algo tan sencillo, y esto de verdad que parece una locura cuando lo hablamos, Tania, pero cuando te pones a mirar cuántos pasos das al día, la mayoría de las personas que están en mi entorno al menos no llegan a los 3.000, 4.000 pasos al día. Y cuando tienen algún animal de compañía, muchas veces, tienen un perro que sacar a pasear. Es curioso, porque te levantas, coges tu vehículo, te vas al trabajo, vuelves, coges lo que sea, la moto o el transporte público, pero los pasos son súper limitados. Y eso sabemos que tiene un riesgo directo de mortalidad. Y además, independientemente de todos los otros factores. Es decir, independientemente de la obesidad, independientemente de que seas fumador, independientemente de que hagas ejercicio 1 hora al día. Todo eso significa que el ser una persona sedentaria aumenta nuestro riesgo de mortalidad, por lo cual, cuanto menos sedentario seas, mejor. Porque esta es la siguiente pregunta que todo el mundo me hace. ¿Qué tengo que hacer al día? Moverte. Ok. Como te dé la Bailar, gana. andar. Hablar, reuniones por teléfono caminando, subir escaleras. Llevar la compra de casa.
Cualquier ejercicio suma. Subir Es que las hay que escaleras, bajar las diferenciar también escaleras. actividad física de ejercicio físico, ¿no? Y Claro. actividad es movernos, no parar. Y ya ejercicio físico es cuando ya lo queremos determinar y medir en una capacidad aeróbica y unos minutos a la semana. Y andar es verdad que es como viable, ¿no? Porque es como democrático, mundo todos puede. podemos, en Todos general, salvo excepciones. Curioso, porque cuando decíamos que la obesidad respondía mucho al nivel socioeconómico, tiene que ver con un marcador que se le llama walkable, que es cuán caminable es la zona donde vives. Bueno. Y eso es un marcador de salud. La mía es muy caminable. Claro, Muy caminable. pero no bien. todos los pueblos de España lo son. Por no favor, tienen aceras. Invirtamos en Claro, aceras, claro. en bancos, para cuando te cansas, para las madres con niños, bancos Que haya públicos, parques, espacios que haya públicos. parques, exactamente, las zonas verdes cercanas de casa, además de, por supuesto, que tu barrio sea seguro. Claro, O sea, a ti te montan un parque enfrente de casa y tienes 3 niños, sí ya, pero si tengo miedo de bajar con ellos porque les puede pasar alguna cosa, pues igual prefiero que estén en casa con unas pantallas. Fíjate. Totalmente, Ah, no había totalmente. pensado Y además es walkable. que la cantidad de horas que no nos movemos también se ha visto en estudios que se relaciona con lo sucia que estén nuestras arterias. Incluso antes de que tengamos un infarto o un ictus, nuestras arterias se pueden ir ensuciando. Y eso lo vamos marcando según nuestro estilo de vida sea. Entonces, cuanto más parados estemos, ese colesterol en las arterias se va a ir ensuciando. Entonces, ese colesterol puede llegar a tapar la arteria y producir el infarto. La clave que es adelantarnos al infarto y que nuestras arterias estén lo más limpias posibles, con buen estilo de vida y viendo también que nosotros somos muy pro de ver las arterias, que estén todas limpias, ¿no? Con tecnología hoy en día, con una imagen igual que se hace a las embarazadas, ver que las arterias estén limpias y dices, pues vas bien, pues no vas bien. Entonces, eso también te puede motivar a caminar más o a estar menos horas en el sofá. Me encanta. Y esto me lleva a... Bueno, antes de hablar de alimentación, que ahora voy contigo, hablemos del deporte, el mejor deporte, el deporte nacional, que no es el cotilleo, sino el sexo. El sexo. El sexo tiene que ser bueno para el corazón, Claro, ¿no? Para y para todo. Claro. Claro. ¿No? Sí. ¿Cuánto sería normal, Claro. bueno, saludable practicar el sexo? Ah, pues lo que cada uno le dejen. ¿Sí? Claro, todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Claro. O sea, ¿no hay un demasiado? Tiene que haber un demasiado. Seguramente, en el, momento en el que eso ya te supone un cese del resto de actividades básicas de la vida diaria, pues seguramente es un problema. Hay que pero creo que comer, estamos lejos, dormir, claro. ¿no? Lo demás también está bien. Está bien, no, pero una cosa que tiene que ver con el sexo y el corazón es que muchas veces se ha dicho que hacer el acto sexual ¿Sí? es ejercicio. Y es ejercicio, pero leve. Ah, ¿vale? ¿sí? Sí, hay un estudio súper chulo. Yo pensaba que quemaba un montón de calorías y que era súper bueno y que... ¿No? No. No. Mira, hay un estudio muy chulo hecho en gente joven, o sea, ¿no? que activos sexualmente, ya no sé hasta qué punto se metían a No ver hacen lo que la hacían. estrellita de mar. Claro, eso se presupone, ¿no? Gente de 20 a 30 años. Y entonces le medían con una cámara que pueden medir el calor que desprendes, que se correlaciona con las calorías que queman, Ok. y durante el acto sexual, que tiene además una duración media de 20 y pico minutos. Sí. Es un maratón, Sí. ¿no? Más o menos. Sí, no se me Entonces- vengan arriba porque 20 minutos, no sé, luego te da un tirón. Claro. A ver. Y luego los ponían a caminar en la cinta, Ok. en la cinta. Y entonces, tanto en hombres como en mujeres, el acto sexual quemaba un tercio. ¿Qué caminar? Imagínate, entonces la gente cree que es un gran ejercicio y pues todo cuenta, como hemos dicho, pero desde luego no parece que sea sustituye. un sustituyente. Dice, no, oye, es que me he acostado con mi pareja y ya no voy al gimnasio. Pues hombre, flaco favor te haces. Claro, yo pensaba que sí. Y digo, joder, lo estoy haciendo súper bien. Hoy no voy a hacer ejercicio como mi entrenadora, pero sí que he echado un kiki. Y no, parece ser que no. Pero incluso, bueno, entonces ya sexo a solas quema menos todavía. Eso es Pero pasar yo el tengo, rato. a mí me da rabia cuando hablamos de quemar, porque es como que todo lo reducimos a Bueno, no calorías, quemar, muy crear bien, energía, muy bien. cardiovascular, salud cardiovascular. Pero justamente la salud tiene que ver muchas veces a una respuesta de un entorno de felicidad, dártelo tú mismo o hacerlo con otra persona. Si eso también te produce un estado de satisfacción y demás, De vitamina S, como le llama qué bueno. Melissa Shang. por ejemplo, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante y a veces tendemos a, no, porque históricamente nos lo han vendido así, ¿no? A reducirlo todo a una quema y, ¿no? Y Sí, calor dilo, porque lo he dicho yo mal, o sea que por favor corrígeme. No es sobre quemar, es sobre la salud cardiovascular en Muy este bien, caso. muy bien. Que ellos Me te van gusta, a me decir gusta. seguramente, pero es que influye directamente. O sea, que tú tengas una vida tranquila, que tengas una vida con la que estés en paz, que estés feliz, que tengas una mejor conexión con la pareja que el sexual que tengas en ese momento. Todo eso
cuenta para la salud en general y específicamente estoy Sí, convencida es la salud mental. Claro. para la es- salud Y otra cardiovascular vez también. cabeza y corazón conectados. Claro, y es antiestresante, también es fruto de, cuando no lo llevas adecuadamente, de ansiedad, depresión, y todo eso son factores que se relacionan con un aumento de los eventos cardiovasculares. Oye, y se me ocurre, y esto no está en el guión, la soledad. Súper Uf, importante. la soledad soledad afecta al no corazón. deseada Vaya melón. Ya ves. es un factor de riesgo Sí, muy importante sí, sí. psicosocial, Sí, ¿no? También, sí. que es que te implica otros factores de riesgo que se puedan desarrollar, ¿no? Sí. El que está solo, ¿no? Pues come peor, Sí. al final tomas más sal, tienes más hipertensión arterial, haces más deporte, entonces llevas un estilo de vida nada saludable, ¿no? Tiene factores que son esos que son indirectos, que porque no es solo estar solo, sino sentirse solo. El que se siente solo, nosotros lo sabemos cuando en el hospital pues tenemos que ver a quién le ponemos una TAVI, a quién va a superar una cirugía, ¿no? Por ejemplo, de corazón. Si es una persona mayor que está sola y se siente sola, esa no lo supera. O sea, es un factor súper claro y entonces nos lo pensamos mucho. Y tiene, como te digo, factores indirectos, ¿no? Que es lo que tú has comentado. Yo me cuido peor y luego directamente que te pueden, que influyen en la salud cardiovascular, porque sabemos que el ambiente hormonal que genera pues, la depresión, la ansiedad, el no sentirte cuidado por nadie, realmente son hormonas que en el corazón pues no mejoran en este caso su funcionamiento y parece que como que se agota antes. Total, y hay Claro. estudios, ¿no? Que además se reduce la adherencia terapéutica. Alguien que está ¿Eso solo qué puede es lo no que tomar es? las pastillas. Explícamelo Ahora lo traduzco, para- Claro, vale. bueno, eso que lo puede no tomar las pastillas, ¿Qué pasa? que te diga el médico, tómate esta pastilla a esta hora. Entonces, ¿Para qué? ¿Para qué? Si no tengo a nadie Claro. para claro, quien entonces, cuidarme un ni nadie que me antiagregante, cuide. ¿no? Que a lo mejor si te han hecho una operación del corazón y tienes que tomar sí o sí, porque si no se te puede bloquear el corazón y no te la tomas, pues entonces puede ser Fíjate, peligroso para tu salud. Estamos hablando de salud cardiovascular y de repente hemos acabado hablando un poco de pues, cuando el corazón no está lleno de emociones bonitas, Sí. cómo se puede Duele romper. de otra forma. Claro. Sí, sí, Parece que se cansa, es una cosa muy clara en medicina. Sí. increíble. Qué importante el contexto. Y vamos ahora con la alimentación, ¿vale? Porque realmente la alimentación es fundamental, me imagino que estamos todos de acuerdo. Realmente, ¿qué tenemos que comer o cómo tenemos que alimentar nuestra alma con emociones, pero con comida también, para tener la mejor salud cardiovascular posible? Sobre todo llegado a una edad. Jo, pero ¿sabes qué me gusta mucho? Que has puesto en la misma pregunta los alimentos y las emociones. Tú eres de las avanzadas de clase, ¿va? ¿Ah, sí? 100%. Sí, porque a la gente en general le gusta mucho hablar de nutrientes. Y yo, cuando hablamos de nutrientes, digo, bueno, que lo hable yo, que estoy ahí investigando la molécula, aún tendría algún sentido y a veces ni lo tiene. Pero la gente en general le gusta mucho como eso, disgregarlo todo a la unidad más pequeña para que esto te explique esto. Nosotros nos alimentamos de alimentos y esos alimentos forman parte de un contexto, de un patrón, de compartir en un momento, de no estar mirando la televisión mientras lo estamos haciendo. O sea, aislarlo a lo mínimo, de lo mínimo, no tiene sentido muchas veces. Ni siquiera tiene una explicación científica luego, ¿no? Porque vemos que el omega 3 en teoría debería ser tan bueno porque es bueno cardiovascularmente, debería ser súper bueno en diabetes. No funciona. Ya lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas otras cosas. O sea, los estudios que se han hecho en suplementación de omega 3, que ahora igual los dos me habéis mirado así, es verdad. Vale. Pero todo tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que todo forma parte de un contexto. Y en el caso de la alimentación, para mí creo que de las cosas más importantes que hay, ya lo ha ido introduciendo José con el tema del huevo cuando ha hablado de cuanto menos mejor, tiene que ver con que ahora parece que sea una moda y no lo es porque es ciencia. Cuantos más vegetales comamos, mejor. Y este mensaje, que parecería fácil inicialmente darlo, es súper complicado, porque es cuando tú hablas de alimentación, atentas directamente contra la identidad de una persona. Sus ¿sí? creencias, sus Es una emociones. locura. ¿Cómo me van a quitar la carne? Es una locura. Pues si Entonces, tú eres de Murcia, hombre, si tú eres de la huerta la tienes que llevar en la ya, sangre. pero es lo que dice Diana. Yo cuando hablo de alimentación basada en plantas solo recibo hate. Es verdad, ¿eh? Sí, porque la gente va en contra de sus creencias. Si yo he comido toda la vida huevo, si yo he comido toda la vida carne, si la vaca se cría conmigo, es de la de mi abuelo, pues si le das ese mensaje parece que le estás destruyendo, le estás atacando a él, ¿no? Y entonces eso tiene mucho... Y es una locura porque tú en realidad lo que estás haciendo es, yo os lo digo, yo no voy a cambiar el mensaje, o sea, el mensaje no me lo estoy inventando, no lo estoy interpretando, es ciencia, ¿no? Está ahí, es lo que nos dice la evidencia. Lo que yo te doy es la información para que tú decidas hacer lo que a ti te apetezca. Claro.
O sea, nadie te está diciendo qué tienes que hacer. Deja de comer carne, no te vuelvas a comer ese huevo que te gusta por la mañana, no hagas esto. Yo no lo estoy diciendo. Yo te estoy dando la información y tú haz lo que quieras con ella. Y a veces esto es un qué, Es muy ¿no? difícil. Sí, tienes que moldearte mucho a la personalidad del paciente que tienes enfrente. De primeras no le puedes cambiar todo, porque Claro. es que no te va a hacer caso en nada. Claro. O sea, tienes que ir pequeños trucos que al principio sean más fáciles de incorporar en tu día a día y que él entienda que es por él, que es por su salud, por ¿no? su No bien. por- Pero me gustaría que me concretases, Sí. por favor, por qué hay que comer tanta verdura, por ejemplo. ¿Hay que comerla en crudo? ¿Por qué no proteína? Ahora se ha puesto muy de moda comer proteína a todas horas. Contarme un poco... Volvemos a hacer, la pregunta es súper válida, pero el reduccionismo de la proteína, además, ¿no? Como tenemos que comer proteína, tenemos que comer. Eso, sí. Es que vivimos en una era de redes sociales y aquí lo que estamos buscando todas las presentadoras es clips lo más sencillos posible para que la gente en No su te casa, enrolles. con el teléfono, Venga, fundamento. entienda exactamente qué tiene que hacer de una manera casi binomial, ¿no? Claro. No, está muy bien. Para mí la idea es, primero de todo, entendamos que proteínas no se rige específicamente al origen animal. Primer punto importante. Proteínas encontramos en las legumbres y en varios vegetales, o sea que en semillas, etc. Y cuando hablamos de una plant-based diet, no quiere decir que ahora mismo nos tengamos que volver todos veganos, que también si lo quieren hacer, perfecto, pero quiere decir que cuanto menos alimentos de origen animal, mejor. Y no solo para la salud cardiovascular, para la salud en general. O sea, se ha visto que tiene una implicación, claro, a mí para lo que me toca de insulina, por ejemplo, sabemos que hay un estudio muy chulo, además que se hizo con gemelos, en las que se les entregaba una dieta saludable basada en plantas y una dieta saludable basada en alimentos, bueno, una dieta omnívora que tenían origen animal, ¿no? Porque muchas veces hablamos del discurso de que igual una persona que ha adoptado una dieta más vegetariana está más preocupada y elige mejor, ¿no? Entonces no es comparable una dieta mala con alimentos de origen animal con una muy buena vegetal. Y se hizo este estudio y lo que se vio es, aparte de que disminuyó el LDL, el colesterol malo que estaban comentando antes, también mejoró la sensibilidad a la insulina. O sea que todo lo que tiene que ver con la salud cardiometabólica en solo 8 semanas ya vieron resultados. ¿Qué es la sensibilidad a la insulina? Pues esto es otro tema interesante, que es lo que estábamos diciendo. Esa insulina es esa llave que abre las células para que entre la glucosa, pero como la insulina es una hormona, está conectada con la mayor parte de las funciones del organismo. Y en concreto en la mujer está súper relacionada con nuestro ciclo, que de hecho uno de los temas más interesantes y de los que se está hablando mucho ahora y se está empezando a hacer investigación, por fin, tiene que ver con el síndrome de ovario poliquístico, que muchas veces pensamos que es el problema de tener resistencia a la insulina, es decir, no detectarla correctamente, es una consecuencia de tener el síndrome de ovario poliquístico y a veces puede ser una causa. Yo tengo un montón de familia con Eduardo poliquístico. Fíjate dónde estoy. Tengo un montón de primas y familia con ovario poliquístico. ¿Eso es porque no metabolizan bien la...? Podría ser. No hay una única causa, o sea, el origen, la etiología que nosotros le decimos no es exactamente igual para todos los pacientes. ¿Pero es un riesgo? Puede ser un riesgo, exactamente. O sea, el hecho de que tengamos la insulina alta en el organismo dando vueltas, porque nosotros, por ejemplo, comemos algo que lleva hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se van deshaciendo cuando van pasando por el tubo digestivo y en el momento que llegan en la primera parte del intestino delgado se absorbe en forma de glucosa. Habitualmente hay otras moléculas, pero básicamente glucosa. Cuando la glucosa llega a la sangre, este órgano que a nadie le gusta y nadie habla, que es el páncreas, que a mí no sé por qué, es ¿Para el qué menos sirve el conocido. páncreas? Nadie sabe para qué sirve el páncreas. Vamos, Pues hoy ¿qué lo es páncreas? explicamos. El páncreas envía esta insulina, esta hormona, para que pueda llegar junto con la glucosa dentro de las células y producir energía. La glucosa nos da energía, entonces la necesitamos. ¿Qué pasa con el problema que tenemos de resistencia a la insulina? El páncreas fabrica esa insulina, pero los tejidos del cuerpo, los órganos y demás, no son capaces de identificar correctamente esa insulina y no llega a hacer su función. ¿Qué sigue entendiendo el páncreas si la glucosa no ha bajado? Que necesitamos más insulina. Entonces manda más cantidad de insulina y tenemos mucha insulina dando vueltas por el cuerpo. ¡Qué locura! Claro, y eso provoca muchas cosas, pero entre ellas lo que se ha visto en concreto en el síndrome de ovario poliquístico que hablábamos es que hay una estimulación de la creación de hormonas andrógenas dentro de los ovarios, es decir, entre otras cosas se produce más testosterona. Claro, te iba a decir, andrógenas es de hombre, andros. Exactamente. Vale.
Y por otro lado, lo que se ha visto es que bloquea un transportador de hormonas sexuales que viene del hígado y lo que hace es que haya más testosterona libre. Y esas dos cosas producen que haya más grasa visceral, por ejemplo, aumenta el contenido de grasa visceral. Eso te da la barba esta de los Y- pelos de aquí horribles, que estás ahí Exactamente. todo el rato. Da uy, uy, uy. la sintomatología que normalmente entendemos, que tiene que ver con los pelitos en faciales, también tiene que ver con la caída del cabello. Vale, lo pillo, lo pillo. ¿Qué hábitos podemos inculcar, trabajar para que estas cosas, pues esta resistencia a la insulina no se dé, por favor? Pues para mí, una de las cosas más importantes es la creación de músculo, justamente. Es un almacén, al fin y al cabo, de glucosa y glucosa. sensibiliza muchísimo a la insulina. Tener un armazón que te proteja el cuerpo, los músculos, los huesos, no es solo para moverlos mejor, sino para almacenar mejor, para gestionar mejor la reserva energética del cuerpo. Principalmente está en el hígado, pero si tienes una masa muscular fuerte, tienes más depósitos de glucosa en los músculos que en el hígado. Yo estoy Pero claro, cuadrada, si me estás así, mirando y yo estoy hombre, porque me ha cuadrada. hecho la pregunta, pero, Claro. de verdad. Pero si estás así, claro, pues no tienes almacén. Entonces, Vale. eso es Claro. súper importante. O sea, que los músculos son almacenes. Y esto es curioso porque acaba de decir, y si estás así, puede ser que no acumules, que es el otro problema. Así para Claro. la gente que no nos está viendo, solo nos está escuchando, está sacando un dedito como que eres un palito. Claro, Exacto, eso que es. muchas veces relacionamos Está que delgado, está sano. Claro, A lo mejor. o que la resistencia a la insulina la relacionamos con sobrepeso y obesidad y a veces no tiene que ver con eso. Tiene que ver con tener unos malos hábitos de vida o muy poca o baja masa muscular. Y puedes aparentemente ser una persona delgada, no sana. Claro. Y estar hecha un fisco por Claro, dentro, ¿no? claro. Total. Me interesa mucho porque además yo ayuno. El tema del ayuno con la resistencia a la insulina. ¿Realmente es bueno ayunar? Depende para quién. Es un tema complejo. Vaya Me pone pregunta, cara, tío. Eso va para un me pone podcast. cara de cómo me Pero- explicas esto. Sí. Estamos terminando, no nos queda mucho tiempo. Es difícil. El ayuno. Vamos súper rápido. Yo justo estoy haciendo un ensayo clínico que tiene que ver con esto. Y además, curioso, porque ahora que hemos abierto la vida a que puedan entrar mujeres, el Puedes 80, estudiarme, yo te invito a pues, estudiarme sin ningún problema. Ay, pues yo te quiero invitar Mira, en el Wake Up. ya tenemos ¿Sí? un nuevo Sí, voluntario. claro, además con diabetes gestacional ya entras. Qué bien, Está ¿ves? abierto ahora. No hay mal que por bien no venga, señoras. No, Vale. que es curioso que decía que ahora que hemos abierto, yo el 80-85% de los voluntarios son mujeres. Tenemos mucho más interés en participar, estamos más preocupadas de nuestra salud y altruistamente, a veces sin recibir absolutamente ni un registro a cambio. Pero bueno, dicho esto, el ayuno en general puede tener algunos beneficios en cuanto a la conducta de la persona. Puede ayudar a la persona a organizarse mejor. Más allá de eso, a nivel biológico y demás, todavía estamos investigando si realmente tiene algo tan bueno que le llaman autofagia, etcétera, etcétera, que no hace falta que nos metamos en ese melón. Pero en específico, porque hablamos de mujer, en nuestro caso, lo que sí que sabemos es que lo que no debemos hacer es lo que habitualmente hacemos cuando hacemos ayuno intermitente, porque es lo más fácil, que es saltarse el desayuno. Claro, lo que yo hago. Lo que hago yo. Me cachis en la mar, Serena. Eso es curioso, porque cuando lo preguntas en general, cuando tú dices, hacemos ventanas de alimentación, puedes hacer una ventana de alimentación de 6-8 horas. Todos o la mayoría prefieren saltarse el desayuno que saltarse la cena. Cuando sabemos que Apunto a mí misma. Claro, cuanto más sensibles a la insulina somos, recordemos que entonces podremos consumir más alimentos y que eso no impacte directamente a nuestra salud cardiovascular, es por la mañana. Por la mañana tenemos un pico de cortisol fisiológicamente normal que necesitamos tener para estar despiertos y atentos. En el momento que va a salir el sol tenemos ese pico de cortisol y la melatonina ha caído, que es la hormona del sueño. Por la noche pasa exactamente lo contrario, el cortisol debe bajar y la melatonina empieza a subir. ¿Qué pasa con la melatonina? Que inhibe justamente que la insulina pueda ser detectada. Esto es curioso, porque entonces, ¿qué nos hace? Nos hace menos tolerante a consumir alimentos ricos en hidratos de carbono por la noche. O sea que tengo que empezar a desayunar, a almorzar, a merendar incluso un poquito con los niños así prontito y luego dejar de cenar. Cenar más pronto. Es habitualmente lo que recomendamos. No quiere decir que dejemos de cenar. Vale. Sí, y aparte que recordemos que hemos dicho que el ayuno lo hacemos todos porque tenemos que ayunar mientras dormimos. No hace falta que sea muy prolongado en el tiempo. 8 horas, que es lo habitual que estamos, en teoría, durmiendo, es más que suficiente. Lo que normalmente decimos es que adelantemos lo máximo posible la hora a la que cenamos. Normalmente decimos cenar mínimo 2 horas antes de irnos a la cama a dormir. Que esto es complicado.
Sí, Claro. y sobre todo cuando tienes hijos y ya sobra una Claro, croqueta y te está claro. mirando y estas cosas. Volvemos a decir, vamos a decir lo que nos dice la ciencia. Vale. Luego cada uno que lo aplique como buenamente pueda y Sí, quiera, claro. evidentemente. Sin nada radical, por supuesto, y siempre con seguimiento de médicos, que yo voy a médicos, no lo hago porque me da la gana. Pero mira, sí, lo voy a empezar a hacer como dices tú, porque además se llaman ritmos circadianos o algo así. Los ritmos circadianos son justamente como los diferentes relojes que tenemos. Todo viene de la parte del hipotálamo, que justamente antes le decía Leticia, esta parte del cerebro es como nuestro reloj central y coordina el resto de los relojes de los tejidos, de todos los órganos del cuerpo. Entonces, responde a algo muy fácil, que es a través de la vista. El hecho de ver luz del sol o empezar a ver la oscuridad es lo que conecta y nos sincroniza con esas horas de día. Que sea de día, que sea de noche, que por la noche seamos capaces de hacer ciertas cosas que durante el día nos hemos hablado a nivel hormonal. Y lo mismo con la alimentación, debería poder seguir y sincronizarnos con esas horas de sol del día. Y para el desayuno, ya que ahora voy a empezar a desayunar, ¿realmente el café es bueno o no es bueno para la salud cardiovascular, señores? Es súper curioso, pero cuando lo estudiamos nos llama mucho la atención que sale beneficioso. Yo no entiendo cómo algo acalórico, una sustancia al fin y al cabo química, nos sienta tan bien. Hay pocas, ¿eh? Porque si tú abusas de algo, bueno, si consumes muchas, a no ser que sean alimentos naturales, la mayoría te suelen fastidiar. Si lo piensas, la mayoría te suele fastidiar. Hay suplementos que te pueden venir bien si tienes carencias, pero una cosa ajena, no se acumula, solo tiene efecto en tu cuerpo. El café, todos los estudios apuntan a que es positivo. Es verdad que los estudios no son observacionales. Esto significa que tú no le dices a una persona, no tomes café en 5 años. Pues, hombre, y a otra toma café todos los días. Y dices, es que no puedo dormir. O sea, eso es difícil de llevarlo a la práctica. Pero lo que sí que vemos es que las personas que consumen café tienen mejores condiciones cardiovasculares, una mejor salud cardiovascular. Ya nos podemos meter en todas las limitaciones que tú quieras. Es que las que toman café están más saludables, es que las que toman café hacen más ejercicio. Cuando lo analizamos de manera independiente, en los estudios que tenemos, con las armas que tenemos, nos dice que el café es positivo. ¿Cuánto? Pues hasta unos 450 miligramos de cafeína al día, que esto suelen ser pues unos 4 o 5 tazas de café. ¿Vale? 4 o 5, 4 o fíjate, 5, hasta chiquititas. 4 o 5. Sí, normales. Estas son buenas noticias para todas Claro. las señoras como yo que nos tomamos cafetitos aquí y allí sin parar. Sí, tiene un efecto que aumenta la frecuencia cardíaca temporalmente, aumenta la presión arterial, pero dentro del ámbito de una vida sana, pues todo apunta a que es beneficioso. Y tiene que ver porque yo tengo un marido que la andropausia le ha dado no por los yates ni los coches, sino por el café, lo cual me ha salido económicamente pues mucho mejor. Sí. Pero tengo que decir que es un arte ahora hacer café en mi casa. Es un arte, es un arte. Y estamos todo el día, cada vez que tomamos un café en cualquier restaurante, es torrefacto. Sí, sí, La calidad del español. café también influye, doctor. Pues parece que sí, Totalmente. pues parece que sí. ¿Sabes por qué? Porque el café que solemos tomar, desgraciadamente, en este país que es España, no suele ser de buena calidad, el que se ha tomado en los bares y todo, porque es torrefacto o mezcla. Este se ha tostado demasiado y al tueste se le ha añadido incluso muchos azúcar. Son sustancias que al final, bueno, con el quemado se queda acrilamida y otras sustancias que no nos benefician mucho. Y en cambio el de especialidad, creo que por denominación o porque es así, el café que viene de algún sitio de origen tiene un tueste que se llama natural. No se crean estas sustancias que se queman y es más beneficioso. Qué bien. Sí. Se lo voy a decir, Sí, va a estar sí. Gonzalo encantado. De especialidad. Siempre Venga, sin Gonzalo. azúcar. Siempre sin Claro. azúcar. No, Siempre, yo lo tomo, en inglés se dice, I like my coffee like I like my men. Black and straight. ¡Wow! Oh, qué bueno. Sí. Bueno. Me gusta el café como me gustan los hombres, negros y rectos, o negros y sin azúcar sería, pero bueno, esto es un chiste aparte que obviamente no viene a cuento, perdón. ¿Qué impacto tiene el azúcar realmente? Bueno, es que la diabetes, ¿no?, que es la enfermedad del trastorno del azúcar, afecta a nivel sistémico. Ya no solo afecta al corazón o a nuestras arterias, sino que también afecta a nuestros riñones, a nuestro cerebro, a nuestra circulación, a nuestros músculos, a nuestro pie del diabético. Entonces, tiene muchos trastornos asociados, ¿no? Es algo que nos acorta la vida y nos acorta la calidad de vida. Un paciente que tenga trastornos del azúcar se puede depositar en todos los órganos y dentro de nuestras arterias y eso se reduce la esperanza de vida incluso a la mitad. Entonces hay que llevar controles rigurosos y con los especialistas oportunos, ¿no? Entonces... Bueno, vas a estar encantada de estudiarme porque yo tomo una de azúcar en la vida, Sí. que ahora el café no tomo, pero soy una persona, además es que soy medio inglesa y en Inglaterra
te caías y te daban un dulce, y además ahí los dulces tienen más azúcar que los de aquí. yo Claro, creo. luego hay un mundo de tipos de azúcar, de absorción de esos azúcares, ¿no? Por nuestro cuerpo, de distintos momentos en los que podemos necesitar más azúcar, o si hacemos actividad de deporte, no es lo mismo el azúcar en niños que en adolescentes que en menopáusicas. Entonces hay que valorar el momento también vital que tenga la mujer o el hombre. Para Con las rematar, necesidades. porque estamos ya acabando, tristemente ya llevamos un rato, pero estaría aquí todo el día con vosotros, ¿qué 3 hábitos quitaríais a la gente para ayudarles con su salud cardiovascular? Pues bueno. Uy, mira, Sí. Diana ya está Mira, nerviosa. yo creo que lo más importante es el conocimiento, de verdad, ¿eh? Y saber que podemos prevenir hasta el 80% de los eventos cardiovasculares. Entonces, que nos dejen hacer nuestro trabajo a los profesionales, venir al médico, no tengáis miedo, las mujeres, ¿no? Y toda esa información que estamos poniendo aquí encima de la mesa, pues también los médicos es nuestra responsabilidad darla a los pacientes, los empoderamos, ¿no? Y desde el punto de vista positivo, que se puede prevenir y actuar cuando estamos bien. No cuando estamos mal, que llegamos tarde y José lo sabe, y llegas tarde y te da una rabia y una impotencia. No, ahora que estamos bien. Muy bien, Total, claro que sí. Muy bueno. Si me preguntas a mí, 3 factores que son 3 hábitos, ¿no? Bueno, yo creo que no está, aquí no hay que decir la diabetes, el colesterol, porque eso es como que ya está la repercusión en mi cuerpo. ¿Cuáles son los 3 hábitos que quizás tienen mayor potencia o mayor potencial de mejorar tu salud? Yo tengo clarísimo que uno es fumar, es decir, no fumar. Otro es, lo hemos comentado, el sedentarismo. Tenemos que estar activos, no tanto la hora de ejercicio, sino movernos en nuestro día a día. Y probablemente el otro, fíjate, yo te meto el estrés crónico. Yo creo que tenemos que empezar a relativizar más la vida, y todo eso te crea un ambiente hormonal que beneficia a tu árbol circulatorio. Yo voy a añadir 2 solo. El plant-based, cuantos más vegetales mejor. Sí. Este es importantísimo. Y 2, las pantallas. Ujú. Sobre todo cuando cae la noche. ¿Qué tiene que ver la pantalla? Tiene que ver. Yo soy de las que ve el teléfono hasta el último minuto, Claro. no me fastidies. Me estás cambiando la vida, Diana. Es que si te acuerdas de lo que hemos dicho de los ritmos circadianos, por la noche aumentaba la melatonina cuando dejábamos de exponernos a la luz. ¿Qué pasa con las pantallas? Pues que nos dan una luz blanca, además artificial, que se nos desregula todo y dice el cuerpo, un momento, ¿ahora qué toca? ¿Cortisol o melatonina? Porque no lo tengo claro. Entonces, tardas más en quedarte dormido, sueño fraccionado, Y yo que más me despierto a las estrés. 5 de la mañana. Hoy me he levantado a Te las has fastidiado, te has 5:45. fastidiado. A partir de hoy te vas a acostar con hambre y sin móvil. O sea, estás fastidiado. Voy a volver llorando saliendo de este UPK, por Dios, mi vida ha cambiado. Sí, no, simplemente eso. Y por otro lado, también, que no está mal desrelacionarlo, el tema del enganche a las pantallas también supone mayor estrés, mayor frustración, mayor soledad, ¿no? Es como que te va aislando socialmente. Entonces, todas estas cosas creo que tienen un impacto en la salud general y específicamente en la cardiovascular también. Joder, muchísimas gracias a Totalmente. los 3, porque es verdad que me veía con preguntas de, claro, conectarte al móvil, ¿es desconectarte o conectarte? No lo Claro, sé. total. Hay muchas cosas aquí que darían para abrir nuevos melones y nuevos UPKs, así que muchísimas gracias a los 3 por estar con nosotros. A ti. A vosotras que estáis en casa o en el coche con el teléfono, que no pasa nada tampoco, relativicemos, como bien dice José, y te entendamos que, oye, que es verdad, y lo diré siempre desde aquí, que parece que la pandemia, la epidemia total es la del cortisol y el estrés. Así que vamos a relajarnos un poquito con las expectativas y vamos a disfrutar de la vida dando paseos, tomando café y desayunando. Y yendo al médico. Y dejando el teléfono por la noche. Y nada, yo dejaré que me estudies y no te preocupes. Y hasta pronto, hasta el próximo UPK. Muchísimas gracias por vernos.